Bienvenidos, bienvenidas un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender gramática, vocabulario, consejos, cultura española y mucho más para mejorar tu español cada semana conmigo. Todos los jueves tenemos un nuevo episodio. Hoy es el episodio 137. Y en este episodio, por supuesto, no voy a hacerlo sola, porque como veis, en el título hay una estudiante de español que está conmigo. Sí, y estoy súper contenta por esto. Una porque es mi estudiante y otra porque juntas hemos preparado el examen, sobre todo la parte oral del examen de español que ella ha hecho hace muy poquito tiempo. Así que nos va a contar hoy su experiencia. También ha hecho el examen B1, ha hecho el B2 ahora y el B1 anteriormente, así que tiene esa visión que quizás necesitamos, ¿no?, para un poco comparar entre un examen y otro. Y bueno, siempre puede ayudar pues conocer los testimonios de otras personas que ya han pasado por lo que tú quieres pasar después o por algo que tú has pasado también, has hecho un examen y te gustaría saber pues qué sienten, ¿no?, las personas como tú que han hecho ese examen. Así que, pues bueno, lo primero darle las gracias a Jen por estar aquí y sobre todo por haber pues querido, ¿no?, compartir su experiencia con vosotros. Antes de nada, antes de dar paso a Jen, quiero recordaros que si queréis, como Jen, tener clases conmigo en las que podemos hablar, mejorar esa parte de la conversación, ¿no?, en la fluidez y sobre todo hablar y poner en práctica pues ese español que estudiáis por vuestra cuenta, sabéis que podéis inscribiros en el Club Handy Spanish por solo 30 euros al mes. Solo 30 euros al mes y tienes clases de gramática, clases de conversación, un chat privado en el que estoy yo y otros estudiantes para hablar y sobre todo para compartir también, ¿no?, esas experiencias entre todos y también ideas, preguntar dudas. Y otra de las cosas que más valoran los estudiantes es que hay un montón de clases de gramática disponibles, grabadas para que las podáis ver 24/7. Podéis hacer actividades también relacionadas que yo he preparado con mucho amor y muy enfocadas en cada uno de los temas que explico en las clases. Así que no hay excusa para formarse y para aprender español. Bien, y ahora sí que sí, vamos con la invitada de hoy. Hoy no estoy sola, como decía, hoy estoy muy bien acompañada. Ya sé que os gustan este tipo de episodios en los que no estoy sola y además tengo a otra persona contando un poquito su experiencia en el mundo del aprendizaje de español. Y hoy tengo conmigo a Jen, así que Jen, bienvenida al podcast. Gracias, muchas gracias, es un placer. El placer es mío, lo primero porque estés aquí conmigo y lo segundo porque Jen además es una estudiante que está en clases privadas, en el club, en la inmersión. O sea, muchísimas gracias por confiar en todo, Jen, porque bueno, para mí ya sabes, ya te lo he dicho muchas veces, pero estoy súper feliz de que formes parte un poco de este ecosistema de Handy Spanish. Oh, gracias a ti. Vamos a hablar hoy un poquito de tu experiencia, ¿no? Cuéntanos un poquito de dónde eres y también vamos a hablar bueno, de la experiencia que tiene Jen haciendo exámenes de español, ¿no, Jen? Sí, soy inglesa y vivo en Manchester, en el norte. Y sí, eres mi profe y también soy un estudiante del club Handy Spanish. Y ya sabes, a mí me encanta el club. Y llevo 6 meses en el club y llevo casi 2 años estudiando español. Y el sábado hice mi examen B2 para Delhi. B2, ¿eh? O sea, 2 años. Atención, porque esto parece algo como muy, no sé, como muy normal, ¿no? Pero oye, esto es un mérito. 2 años y ya tienes B2. Bueno, te has atrevido a hacer no solo un examen, porque claro, Jen acaba de decir que el sábado pasado hizo el B2, ¿no? El examen B2. Pero realmente has hecho más exámenes, ¿no, Jen? Sí, el año pasado hice el examen B1 en Manchester también. Y sí, fue una buena experiencia. Para mí es mejor si tengo la motivación para estudiar para un examen. Y a veces hay un poco más estructura en mi aprendizaje. Y por eso no sé, otros estudiantes tienen opiniones diferentes sobre los exámenes, pero para mí es una buena motivación para estudiar
y organizar mis notas y mi cabeza un poco. Sí, creo que esto es una de las cosas que les pasa a muchos de los estudiantes, que necesitan como un fin, ¿no? Un objetivo. Entonces, hay personas, por ejemplo, que utilizan libros simplemente por el hecho de tener una motivación de terminar el libro, ¿no? Yo quiero terminar este libro. Entonces, pues utilizan libros para esto. Otras personas como Jen que prefieren pues utilizar un examen como objetivo, ¿no? Es como, bueno, yo este año hago B1, el año que viene hago B2 y bueno, pues de alguna manera tengo esa motivación durante el año para pues, bueno, pues hacerlo, ¿no? Y bueno, ahora Jen, otra buena motivación puede ser el curso de inmersión del 2023, ¿no? Sí, exactamente. Sí, hace 2 semanas fui a Valencia para el curso y sí fue increíble. Una experiencia inolvidable para mí y el equipo allí. Y sí, me gustaría ir a Valencia otra vez muy pronto, si hay una oportunidad. Claro, tú ya sabes que aquí se está cociendo algo, es decir, se está organizando ya algo. Perfecto, perfecto. Sí, fue no sé, como si fuéramos parte de una familia española durante algunos días. Mucha comida, muchas conversaciones con la gente local, contigo, con la gente del club. Y sí, fue perfecto para nosotros. Me alegro un montón, Jen. Yo estoy súper agradecida a todos por haber confiado en mí. De hecho, hace unos podcasts atrás hablé de la experiencia, ¿no? Del curso de inmersión. Claro, hablé desde mi punto de vista y lo conté yo, ¿no? Pero ¿quién mejor que tú, que también has estado desde la otra parte, ¿no? Yo como profe y organizadora, pero tú como estudiante y como participante también, ¿no? En esta experiencia al final. Pues te agradezco un montón que lo compartas también porque me quedo tranquila, aunque ya lo habíamos hablado, ¿no? Pero me quedo tranquila de que no solamente yo lo vi así, sino que vosotros también lo habéis vivido de esta forma y me gusta que lo compartas porque realmente se siente así. De hecho, tengo algunos compañeros que de aquí, aprovecho por si nos están escuchando también, para daros las gracias porque muchos se han acercado a mí, me han escrito y me han, pues de alguna manera, reconocido, ¿no? El trabajo y me parece jo, que esto además dice mucho de estos compañeros, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, lo digo aquí porque la verdad es que no había tenido oportunidad de decirlo y además, gracias a ti también por, pues de alguna manera, explicar con tus palabras lo que yo he vivido también. Así que por esa parte te lo agradezco un montón. Sí, gracias, sí. Bueno, y vamos a dejar de ponernos ñoñas, porque yo me pongo ñoña muy fácilmente. Ponerse ñoña es como muy sentimental. Así que vamos a dejar de ponernos ñoñas y vamos aquí a lo que hemos venido a hablar. B1, B2, examen y algunas preguntas que me han pasado algunos estudiantes para que te haga y que tú nos cuentes, ¿vale? Sí, perfecto. ¿Estás lista? Vamos, sí, estoy lista. Vamos allá. Venga, a ver, vamos a hablar un poquito, así a grandes rasgos, de lo que es la estructura del DLB1 y el DLB2, ¿vale? La estructura que tiene el examen y un poco también, mientras hablamos de la estructura, pues las diferencias, si te parece, ¿no? Sí, 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 sí. En los dos exámenes hay 4 pruebas. La estructura es similar entre los dos exámenes. Hay una prueba de lectura en la que es necesario leer 4 o 5 textos sobre varios temas. Y después hay 25 preguntas y hay 4 opciones para cada, no sé, para cada pregunta es necesario elegir la respuesta. Así que es como multi-pregunta. No sé cómo se dice. Sí, multipregunta, multipregunta, vale, me gusta esto. Sí, es que puedes elegir de varias opciones, tienes que elegir una, ¿no? Exactamente, sí, sí. Sí, sí. Y Elección también, múltiple, sí. sí, exacto. Y también hay una prueba auditiva Ujú. en la que es necesario escuchar varios audios, normalmente conversaciones entre 2 personas
y también hay algunas preguntas sobre estas conversaciones. Para mí, esta tarea es la más difícil. Porque es necesario escuchar, leer las preguntas y pensar en la respuesta al mismo tiempo. Pero es verdad que es posible practicarla en casa antes, pero siempre, no sé, la presión del día para mí me cuesta un poco. Y de momento, entonces, perdón, Jen, para organizar la información, porque como es audio, a veces tengo que volver a organizarla para que la gente no se nos pierda. Tenemos por una parte entonces la parte de lectura y por otra parte la parte audio, ¿vale? De auditiva, es decir, para comprender lo que están diciendo con varias tareas. Vale, ¿qué más tenemos? Cuéntanos. Sí, en Manchester estas tareas 1 y 2 forman parte del mañana y después hay 10 minutos para descansar. Y prueba 3 es la escritora, en la que es necesario escribir 2 textos. Y no hay mucha diferencia entre B1 y B2 porque tienes que escribir 2 textos, pero el nivel es más alto para B2. Así que tienes que usar más conectoras. Los temas son un poco más difíciles en B2 también. Claro. Y sí, pero para mí es posible practicar esta prueba en casa y con tu profe. Así que, no sé, es un poco mejor para mí. Y después hay una prueba que se llama expresión e interacción orales. Y el oral, esta es sí. la que todo el mundo tiene horror, ¿no? Exacto, sí. Es la prueba en la que tenemos miedo normalmente, porque no es la vida normal hablando con una examinadora. Y no sé, a veces es un poco difícil y depende del día y del tema, pero es cierto que normalmente el tiempo pasa rápido durante esta tarea. Y no es un gran problema. Sí, esto es verdad, porque muchas veces pensáis, ¿no?, que va a ser como algo más. De todas formas, también ahora nos cuentas tú, pero creo que al principio, ¿no?, cuando llegáis, en la primera tarea, al tenerla, porque esto no lo hemos comentado, pero dentro de lo que es el examen B1, tienes unos 15 minutos para prepararte una tarea oral, ¿vale? 15 minutos Sí. Y en el B2, 20 minutos. Nada, 5 minutos más. Pero la cuestión es que yo creo que estos minutos son claves, ahora tú me confirmas si lo ves igual, porque de alguna manera te permite tener esa tranquilidad de cuando empiezas a hablar, saber que tienes ya algo trabajado, ¿sabes? Entonces, cuando tú ya empiezas a hablar, de alguna manera estás medio tranquila porque al menos Sí. esa tarea sabes de qué hablar, ¿sabes? No sé si a ti te pasa esto. Sí, es verdad, sí. Y es importante decir que la estructura de esta tarea es siempre igual. O sea, hay 3 tareas y siempre la estructura es la misma. Por ejemplo, en tarea 1, en B2 hay un problema y tienes que leer las propuestas y después tienes que hablar en el examen sobre las propuestas y qué es tu opinión sobre estas. Así que sí, es posible preparar antes y también tienes 20 minutos en una habitación tranquila para preparar tus opiniones sobre este problema. Por si alguien está preguntándose esto, alguien igual en este momento está pensando, ha dicho en una habitación sola, ¿puedo sacar el móvil y mirar el diccionario? ¿O hay un diccionario cerca que yo puedo utilizar? Cuéntanos esto, Jen, ¿qué puedes usar? Sí, no es posible en esta habitación porque hay una persona allí y ella está ahí. Sí, no es posible usar tu móvil.
otros papeles. Vale. Y también es necesario preparar durante estos minutos porque no hay muchísimos y tienes que leer las tareas y preparar tus notas también. Sí, que 15 o 20 minutos parece mucho, pero luego en realidad no es tanto. Es por eso que yo siempre recomiendo tener una estrategia, que es lo que al final Jenny y yo hemos trabajado un montón durante estos meses antes del examen o este tiempo antes del examen, para que Jen, cuando se siente ese día, o ya se sentó, ¿no? Pero cuando se sentó el día del examen en esa sala, ella ya sabía lo que tenía que hacer. Primero, segundo, tercero, cuarto, y eso también te da mucha seguridad, porque una, tú ya tienes la estrategia, ya la hemos trabajado y la hemos repetido, ¿verdad, Jen? Un montón de veces, ¿no? Que Sí, de alguna exacto. manera... Sí. Sí, sí, es muy, muy útil practicar esta tarea con tu profe durante algunas veces antes, porque, y para mí también en una situación real, porque en mis clases contigo fue como si estuviera en un examen real, como buenos días y cómo estás y tal. Y también es útil para practicar las preguntas, porque durante mi examen contigo había algunas preguntas que no sabía, y así que fue una buena experiencia para solucionar este problema contigo. Como, está bien decir cosas como podrías repetir la pregunta o podrías decir reformularla, sí, ¿no? Cosas sí, así. o cosas así. Así que es bueno practicar estas frases con tu Claro, profesora claro. antes. Claro, es Um, como no encontrarte el problema. Al final yo creo que esto es lo que decimos de la tranquilidad, ¿no? Porque este examen es un examen muy inmediato, es un examen en el que tú tienes que pensar y al final estás en, pues eso, 15, 20 minutos que dura el examen, más o menos, estás dándolo todo, es decir, tienes que hacerlo bien ahí, no hay otra oportunidad, ¿no? Entonces, al final, si no estás bien preparada, no vas tranquila y segura, puedes rápidamente, los nervios te pueden traicionar, decimos. Entonces, si tú sí, ahora tienes la confianza, entre comillas, de haber repetido esto muchas veces, además de haber hecho un examen como un examen falso, pero un examen de práctica, ¿no? Como un simulacro de examen, varias veces, tú ya tienes más o menos pues las opciones. Yo, por ejemplo, me gusta siempre no hacerlo fácil. Siempre en los exámenes que hacemos juntas de práctica oral, siempre son más difíciles que el real, porque a mí lo que me interesa es que si el real para ti sea fácil, es decir, cuando tú llegues, que todo lo difícil que te pueda salir o que te pueda ocurrir, yo te lo haya podido poner, por ejemplo, una pregunta que no entiendas algo de cómo te lo pregunto, quiero ponerte en esa situación para que tú sepas salir de esa situación después. Porque si estás en el examen y te ocurre, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces eso es por lo que yo prefiero siempre partir de algo difícil para que luego en el examen intentar que siempre sea más fácil. Es un poco la sí. idea. Entonces por eso. Sí, sí, me gusta esta idea, porque a veces sí hay una pregunta difícil, a veces es difícil para la confianza, Ujú, así que es bueno practicarla. Y exacto. también la frase importante sobre tutear. em, y hay una frase que es le podría tutear, Ujú. y es una recomendación usarla durante el examen. Sí, tutear es hablar de tú, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos esa duda, porque eso nos lo han preguntado, porque hace un tiempo puse en Instagram para que me dijerais las dudas, ¿no? que tenéis sobre el examen y una de ellas era, ¿tengo que hablar de usted o tengo que hablar de tú? Pues bueno, ante la duda se pregunta, oye, perdona, o vamos a empezar a Oye, hablar de usted, ¿no? Perdone. Le podría tutear y la chica seguramente, o el chico, el examinador o la examinadora, pues seguramente te van a decir que sí, pero tú ya lo has preguntado, te quedas tranquila y puedes continuar de tú sin ningún problema. Entonces eso puede ser una buena idea, ¿no? sí, 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 fue una buena idea. Y sí, la examinadora me dijo que sí, sin problema, sin problema. Y creo que esta respuesta es lo normal. Sí, lo normal es eso, ¿no? Es muy raro que digan, no, tienes que hablarme de usted. Eso yo no lo he escuchado nunca. Pero bueno, nunca en las profes de inglés, ¿eh? O sea, de inglés de español cuando hacen una entrevista o lo que sea en el DELE.
Vale, pues vamos a seguir. Venga, hemos dicho yo creo que todas las partes, ¿no? La parte de lectura, auditiva, escritura y también hemos hablado de la oral, ¿no? Jen, de momento Sí. hemos dicho de las estructuras. Vale. Hay una cosa que a mí me sorprendió cuando hablé contigo, porque aquí en España normalmente, al menos aquí donde yo he trabajado con el DELE y tal, que se hace un poquito diferente y es que se hace normalmente el examen en 2 días. Es decir, un día te citan para hacer la parte oral y otro día te citan para hacer el resto del examen. No sé si en tu caso, bueno, sí lo sé porque me lo has dicho, pero no sé si es lo normal en Manchester, porque tú lo has hecho en Manchester, ¿no? Sí. En el Instituto Cervantes de Manchester, ¿sí? Sí, sí, hice el examen en el Instituto Cervantes en Manchester y sí, para mí hice el examen en total durante un día, así que fue un día un poco largo, a 8 Todo y en un día, media. ¿no? Sí, Todo todo, junto. sí, todo junto durante un día. Pero para mí es mejor porque, no sé, es mejor para mí hacerlo durante un día cuando estoy en la zona. Pero sí, fue un día un poco largo. Creo que a veces hay una opción en Manchester hacerlo durante 2 días, Vale. pero la mayoría de los candidatos hacen el examen en total durante el día. Vale, es un día intenso, pero es un día solo, no son varios. Eso también está bien. Sí, sí. ¿Y cómo te inscribiste en el examen? ¿Lo hiciste tú misma o lo hizo alguna escuela de español por ti o cómo fue? Sí, en febrero para este examen tuve que inscribirme online Ujú. en la página de web para el Instituto Cervantes en Manchester y el proceso fue muy fácil. Tuve que enseñar mi pasaporte durante este proceso y el precio era algo como 180 euros o algo Ujú. así. Creo que El es un B2, ¿no? poco, pero sí, un poco menos para B1, un poco más para C1. B2, depende del nivel, sube también el precio, sí, sí. Sí. Vale, vale. Y los resultados del B1, porque claro, hiciste el B1 el año pasado, ¿no? Entonces, los resultados del B1, ¿cuánto tardaron más o menos en llegarte? Sí, normalmente tienes que esperar 2 o 3 meses después del examen para los resultados. Y normalmente es por correo. Y sí, tienes que recibir una nota de 60% para recibir apto, que Sí, es aprueba. aprobado, ¿no? O sea, para aprobar necesitas un 60%, ¿vale? Es importante. Y luego también, Jen, has dicho que lo recibiste por correo electrónico, los resultados del B1, o por correo postal, correo electrónico, correo postal, decimos. Oh, sí, correo electrónico en mi Ujú. caso. No sé si es igual por Sí, otros. normalmente lo envían por correo electrónico. No sé si en algún caso por correo postal también, pero yo normalmente a mis estudiantes que conozco lo reciben por esto, por correo electrónico. Luego me lo envían y estamos todos. Normalmente va bien. La verdad es que tardan bastante en corregirlo, como 2 meses o así, seguro. Incluso en algunos casos un poquito más. Y Sí, bueno, vamos a ver Vamos a ver qué tal, Jen. sí. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, luego también queríamos saber, porque tengo otra pregunta de alguna persona bueno, que está preparando el Lele, y es, bueno, ¿qué necesita llevar de material ese día? O sea, tú el día del examen, ¿qué llevaste? ¿Tu pasaporte y algo más contigo para hacer el examen o te lo dan allí o cómo funciona? ¿Usas boli, Sí, lápiz? No sé. sí, tienes que enseñar tu pasaporte cuando estás en el centro del examen. Y también tu número. Cada candidato tiene un número de inscripción. Sí, de inscripción, muy bien. Sí, sí, y también tienes que escribir con un boli y un lápiz también. Y en mi caso hay un boli y un lápiz en el centro para nosotros.
Así que no tienes que llevar tus materiales de casa, pero este sistema podría ser diferente entre los centros del examen. Así que mi recomendación es llevar un boli y un lápiz contigo. Vale, el boli lo utilizas para unas pruebas y el lápiz para otras, ¿no? ¿Puedes contar un poquito esto? A ver? Sí, tienes que escribir con un boli durante la prueba escrita. Y es útil para mí porque es posible ver la página, creo que en la página de Delhi, porque tienes que escribir tu texto en un formato fijo. Exacto, Es decir, hay 4 páginas para esta tarea. No es posible escribir un montón de palabras en su propio formato. Y también si tienes que usar un lápiz durante 2 pruebas, la prueba lectora y la prueba auditiva también. Y hay muchas instrucciones durante el día sobre este proceso. Por ejemplo, hay reglas sobre cómo usar su lápiz en estas pruebas. Pero hay personas allí para ayudarnos. Sí. Sí, por eso no vais a tener problemas porque siempre hay alguien que está allí. De hecho, hay una persona que os recibe, hay otra persona que está vigilando la sala, luego están los profesores o más bien los examinadores. Cuéntanos un poco también esto, Jen, porque hay personas que quizás no han hecho nunca un examen DELE y no saben qué van a encontrar en la sala del examen oral, ¿no? ¿Qué encuentras cuando tú entras a la sala del examen oral? Sí, en el examen oral hay 2 personas en esta habitación. Una persona con la que tienes que hablar sobre los temas y hay otra persona que normalmente tiene sus notas para recordar no sé, los problemas y las cosas positivas también. Más que recordar sería como registrar, ¿no? Están registrando mientras tú hablas, te está, vamos, examinando todo lo que estás haciendo, ¿no? Lo que estás diciendo, los conectores que estás utilizando, la gramática, el vocabulario, la fluidez con la que lo dices, todo. Entonces, al final, hay una persona que se encarga del papel, ¿no? De entrevistador y lo que hace es hablar contigo, hacerte las preguntas y tal. Y luego, Sí. por otra parte, está la persona que toma notas, digamos, ¿no? Que tú en realidad está detrás de ti. Quizás puede ponerte un poco nerviosa, ¿no? Porque o sea, sabes que hay alguien ahí escribiendo todo lo que tú estás diciendo, pero no os pongáis nerviosos porque a veces son cosas buenas. Es que muchas veces cuando veis escribir es como, Dios mío, pero es que a veces es bueno. A veces están escribiendo cosas que les ha gustado, como lo has dicho, o lo que sea, ¿sabes? Sí, es verdad. Y normalmente hay un poco de conversación con otra persona, como buenas tardes, Claro, y después solo es necesario hablar con una persona. exacto. Sí. Normalmente hay, no sé, depende del formato, porque cuando hice B1 fue durante la pandemia, Ajá. así que fue más distancia entre las personas, pero Vale, no había sé, más distancia, sí. Ahora Elsa, es un poco distinto, sí. sí, ahora es un poco más cerca. Vale, ahora ya es distinto, ¿no? Sí. Vale. Muy bien, y vamos con, creo que es una de las últimas preguntas. ¿Qué métodos has utilizado tú que te han parecido útiles para preparar estos exámenes, tanto el B1 como el B2? No sé si has utilizado para el vocabulario algo de flashcards o si has utilizado, pues no sé, alguna suscripción como por ejemplo lo del club o si has estado utilizando libros extras. No sé, cuéntanos pelis, algo que te haya a ti ayudado bastante a prepararte estos exámenes, el B1 y el B2. Sí, para mí una combinación entre todas estas actividades es la mejor opción. Por ejemplo, si tengo clases privadas en las que estudio la gramática, practicar las tareas de DELE. Y también para mí es muy útil hablar con la gente en el club cada semana, porque es
para mí es la mejor opción para mejorar tu fluidez. Y hay oportunidades para hablar con muchas personas diferentes cada semana. Porque creo que el verano pasado, en este momento he tenido muchas clases de español con mis profesoras. Y durante estas clases podía hablar con ellas. Pero me daba cuenta de que no tenía la confianza para hablar con otras personas. Y creo que este problema es igual con otros estudiantes. Así que el club es la solución para mí, porque es necesario charlar con mucha gente sobre diferentes temas también. Y otra opción para mí, tengo dos intercambios y hablo con ellas cada semana también. Así que la recomendación es hablar español cada día. Si cuanto más mejor, ¿no? Todo lo que puedas. Sí, esto que dice Jen, esto que has comentado, Jen, es algo que me parece que vale la pena decirlo, porque quizás hay alguien que está escuchando este episodio del podcast y se ha sentido así, quizás, ¿no? Entonces, que no estás solo o no estás sola. Esto es lo normal, mucha gente se siente así. Y es que cuando empiezas a tener ya un poquito de fluidez y empiezas a tener clases regularmente pues, con profesores y tal, a veces nos acostumbramos porque estamos tan cómodos hablando con este profesor que después vemos una peli, por ejemplo, y pensamos, ay, pero entiendo al profe, pero no entiendo la peli. O ay, pero puedo hablar con el profe, pero cuando voy a comprar el pan o pedir un café me bloqueo. Me bloqueo porque nunca has estado en ese contexto, quizás, o porque directamente ya tu mente piensa, no lo voy a entender porque no es mi profe, por ejemplo, ¿no? O tiene otro acento o lo que sea. Y eso al final son bloqueos que nos ponemos nosotros mismos. Cuanto más te expones a la lengua, cuanto más te expones a diferentes personas, a diferentes maneras de hablar y a diferentes temas, pues la confianza va aumentando, obviamente. Y al mismo tiempo, cuando ganas confianza en ti misma, pues pierdes un poquito el miedo, ¿no? Que es el miedo ese que tenemos muchas veces a hablar porque es como, lo voy a hacer mal, ¿para qué lo voy a hacer? Pues no lo hago. No, necesitamos perder ese miedo y, oye, sin que nadie nos juzgue, es que no pasa nada, porque yo creo que eso también es importante, ¿no? Que el club, por ejemplo, para mí es un espacio bastante seguro en ese aspecto, porque nadie te va a juzgar, o sea... Sí, exactamente. Sí, la gente en el club es muy, muy amable y el apoyo es algo muy especial entre nosotros. Y siempre hay un espacio en el que charlamos sobre nuestras dudas y nuestras vidas en general. Cotilleamos también, hablamos de películas, hacemos juegos, incluso escape rooms. Estamos hablando de todo, sí. Porque claro, nosotros estamos hablando del club como las clases de conversación, pero luego aparte de las clases de conversación tenemos un grupo privado en el que todos los estudiantes del club pueden hablar pues, durante la semana, durante los días. Y bueno, y ahí pues a veces tenemos dudas y las preguntamos, otras veces hablamos de recomendaciones de cosas que estamos viendo, pues pelis o vídeos o audios o directamente libros. Entonces, bueno, creo que es al final pues un entorno que facilita el aprendizaje de alguna manera. Entonces, bueno, me gusta que estés aquí tú, Jen, pues un poco pues compartiendo tu punto de vista, no solamente el mío, ¿no? Sí, siempre hay temas diferentes, a veces un poco random, pero es perfecto. Y sí, ahora sé mucho más sobre la cultura de diferentes personas en todo el mundo. Sí, eso también es verdad, yo también, ¿eh? Sí. Yo también aprendo, cada vez aprendo también de cositas que digo, "Buah, no sabía, no tenía ni idea de que esto, por ejemplo, era políticamente incorrecto en este país, pero aquí en este país es políticamente correcto, por ejemplo. No sé, hay cosas que te sorprenderían incluso viviendo en el mismo continente, ¿no? Y puede ser interesante. Pues nada, muchísimas gracias, Jen. Pues lo primero por estar aquí, por haber querido pues compartir tu experiencia con el resto de personas que están escuchándonos, ¿no? Creo que esto puede ayudar mucho a gente que está pensando en hacer el examen o gente que no se decide, ¿no? O que está en ello, está en la preparación. Así que, por tu parte, muchísimas gracias porque estoy segura de que la gente pues, está súper agradecida de que no compartas, ¿no?
con ellos tu experiencia y yo, por supuesto, súper agradecida de que compartas tu experiencia aquí en mi episodio del podcast. Así que muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Nos vemos prontito en el club, ¿vale? Sí. Chao. Un beso. Hasta luego, Jen. Gracias. Chao. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Me gustaría daros las gracias, sobre todo a estas personas, a vosotros, a ti, que estás hasta el final. Estas personas que os quedáis hasta el final. De hecho, si has llegado hasta aquí, si has llegado hasta el final, dime, pónmelo en los comentarios, ponme un aguacate, dime, Sara, aguacate, que esto significa que he llegado hasta el final. Antes, hace mucho tiempo, hacía esto y me gustaba un montón, porque luego de repente veía ahí un aguacate y yo pensaba, uy, ¿por qué hay un aguacate aquí? Y yo, vale, porque has llegado hasta el final. En fin, ya sabes, aguacate si has llegado hasta el final. Y nada, también decirte que he puesto disponible, totalmente gratuito, un test de nivel que puedes hacer si no sabes cuál es tu nivel exactamente, si quieres saber si eres B1, B2, C1. He hecho un test, ¿vale? He creado un test para que podáis hacerlo vosotros mismos y podáis tener una pequeña idea de cuál sería vuestro nivel de español. Para esto os voy a dejar aquí abajo un enlace, bueno, donde estéis escuchando este episodio, para que podáis acceder directamente y así podáis hacer el test de nivel. Muchísimas gracias, como decía, y hasta la semana que viene. Cuidaos y ser felices. ¡Chao!